Pablo Emilio Escobar Gaviria nació el 1 de diciembre de 1949 en Río Negro, Antioquia, en el seno de una familia humilde de 7 hijos. Su padre era agricultor y su madre maestra rural. Poco después se mudaron a Medellín, ciudad que en el siglo XX pasó de ser un pueblo colonial a convertirse en la capital industrial de Colombia, con una población que superó el 1.000.000 de habitantes cuando Pablo era joven. Ese entorno de rápido crecimiento, desigualdad y pobreza urbana influyó en sus primeros pasos en el crimen. Adolescente rebelde, ingresó a pandillas, fue expulsado de la escuela y a los 14 años ya conocía la cárcel tras disparar a un rival en una pelea. En su juventud combinó pequeños fraudes con actividades como el robo de autos o la venta de diplomas falsos, mezcla de mito y realidad que marcaría la ambigüedad de su leyenda. Para comprender su ascenso, hay que mirar la Colombia de mediados del siglo XX. Tras el asesinato de Jorge Eliezer Gaitán en 1948, estalló una etapa de violencia bipartidista conocida como la violencia, que a lo largo de la siguiente década dejó más de 200.000 muertos. La represión contra la izquierda alimentó el surgimiento de guerrillas como las FARC, mientras la pobreza y el control de Estados Unidos sobre la economía mantenían al país en tensión. En paralelo, la creciente demanda de drogas en Estados Unidos convirtió a Colombia en terreno fértil para el narcotráfico. Inicialmente fue la marihuana, pero en los años 70 la cocaína irrumpió como la mercancía más lucrativa. Escobar, aún veinteañero, ya traficaba cigarrillos, robaba automóviles y realizaba secuestros, convencido de que la riqueza rápida justificaba cualquier delito. En 1976 se casó con María Victoria Henao, de apenas 15 años, con quien tendría 2 hijos. Ese mismo periodo marcó su entrada definitiva al mundo de la cocaína, de la mano de la narcotraficante y criminal colombiana Griselda Blanco y otros contrabandistas de Medellín. Comenzó transportando pasta de coca a laboratorios locales para que pudieran transformarse completamente en cocaína en polvo. Poco tiempo después Escobar eliminó intermediarios, organizando envíos a Estados Unidos en vuelos clandestinos. Fue el inicio del cartel de Medellín. En 1976, cuando la policía lo detuvo con 18 kilos de cocaína, salió libre gracias a sobornos y amenazas, anticipando el método que usaría toda su vida: corrupción, violencia y muerte. El negocio creció explosivamente a finales de los 70. Asociado con 2 contrabandistas de nivel intermedio, Carlos Leder y George Yun, estableció la ruta aérea del Caribe, con la isla bahameña de Norman's Cay como centro logístico. Desde allí partían cargamentos diarios de cientos de kilos de cocaína hacia Miami. Otro aliado fue el piloto Barry Seal, quien perfeccionó el sistema de lanzamientos aéreos en Luisiana. Seal acabaría trabajando como informante de la DEA, hasta que Escobar ordenó su asesinato en 1986. Mientras tanto, Escobar transformaba sus ganancias en símbolos de poder. En Puerto Triunfo levantó la Hacienda Nápoles, un complejo con mansión, zoológico de animales exóticos, pista de karting y colecciones de autos. También adquirió mansiones en Miami y en las Islas de Rosario, todo mientras su organización acumulaba cientos de propiedades para esconder dinero. Era la consolidación de un imperio que, en pocos años, lo convertiría en el narcotraficante más poderoso del mundo. A finales de los años 70, el cartel de Medellín creció sin freno. Escobar, aún lejos de su futura fama de patrón, logró consolidar una red que enviaba toneladas de cocaína semanalmente a Estados Unidos y Europa, con ganancias diarias que alcanzaban los $60 millones. El negocio se expandió a toda Sudamérica. Además de Colombia, el cartel compraba pasta de coca en Perú y Bolivia, creando una industria continental. El dinero era tan abundante que resultaba imposible gastarlo o lavarlo. Parte se blanqueaba en Panamá mediante la compra de oro, pero la mayoría se escondía en propiedades de todo el país. En casas aparentemente comunes, bajo jacuzzis o en compartimentos secretos, se acumulaban millones de dólares. Décadas después, esos tesoros seguían apareciendo. En 2020, un sobrino de Pablo Escobar halló $18 millones escondidos en una pared de una de las antiguas residencias. El poder económico traía consigo un peligro: la extradición. En 1979, Colombia firmó un tratado con Estados Unidos que permitía juzgar en ese país a narcotraficantes. Para Escobar, esto era una condena segura a cadena perpetua, sin posibilidad de sobornos ni privilegios. Decidido a evitarlo, desató una campaña de terror en los años 80, secuestros, asesinatos y atentados contra jueces,
políticos y policías, buscando intimidar al Estado. Paralelamente, trabajó en su imagen pública. En Medellín se presentó como un benefactor de los pobres. Financiaba viviendas, canchas deportivas, estadios y carreteras. Abría gratis las puertas de su zoológico en la Hacienda Nápoles y en Navidad se vestía de Papá Noel para repartir regalos. Para muchos, era un Robin Hood que robaba al imperio norteamericano para ayudar a su gente. No obstante, su notoriedad creció demasiado. En 1982 decidió dar un paso audaz. Se lanzó como candidato del Partido Liberal y obtuvo un escaño en la Cámara de Representantes. Basó su discurso en la defensa de la soberanía colombiana frente al Tratado de Extradición, pero su campaña se vio acompañada de violencia. Críticos fueron silenciados con balas, y la mezcla de populismo e intimidación lo llevó a instalarse en la política nacional, aumentando tanto su poder como la atención del Estado. La entrada de Escobar en la política fue un arma de doble filo. Aunque le sirvió como fachada para ganar legitimidad y oponerse al Tratado de Extradición desde el Congreso, también atrajo una atención peligrosa. El presidente Belisario Betancur, decidido a sacarlo de la escena pública, designó al ministro de Justicia Rodrigo Lara Bonilla para enfrentar directamente a los narcos. La prensa, encabezada por El Espectador, reabrió viejos expedientes sobre su arresto en 1976, exponiendo la cara criminal del congresista. Escobar reaccionó como solía hacerlo, con amenazas y violencia. Planeó atentar contra periodistas, intentó silenciar la prensa comprando ejemplares y mientras tanto su vida privada se convertía en un escándalo público, cuando se reveló su relación con la presentadora Virginia Vallejo. La presión política y mediática fue insoportable. Su visa estadounidense fue revocada. El Congreso le quitó la inmunidad y en enero de 1984 se vio obligado a renunciar, despidiéndose con una carta desafiante en la que prometía seguir luchando contra las oligarquías y la corrupción. El enfrentamiento alcanzó un punto irreversible el 30 de abril de ese año, cuando sicarios al servicio de Escobar asesinaron a Rodrigo Lara Bonilla en Bogotá, ministro de Justicia que se había propuesto procesar a Escobar. Fue un acto de guerra abierta contra el Estado. El gobierno respondió aplicando con firmeza el Tratado de Extradición y Escobar huyó temporalmente a Panamá y Nicaragua, buscando refugio en medio de la convulsión regional. Al volver a Colombia, redobló la confrontación. Estableció lazos con la guerrilla del Movimiento 19 de Abril, más conocido como M-19, financiando y apoyando logística y políticamente su accionar. El 6 de noviembre de 1985, el grupo tomó por asalto el Palacio de Justicia en Bogotá, reteniendo a cientos de rehenes, incluidos magistrados de la Corte Suprema. El ejército respondió con un asalto que terminó en tragedia, casi un centenar de muertos, la mayoría guerrilleros y jueces. Para Escobar, el desastre tuvo un efecto secundario útil. Se destruyó gran parte de la documentación judicial que lo incriminaba. Aunque no está claro si fue intencional o accidental, la masacre terminó favoreciéndolo, mientras la opinión pública quedaba horrorizada por la incapacidad del Estado para evitar semejante catástrofe. Tras la tragedia del Palacio de Justicia, el panorama político cambió. En 1986, Virgilio Barco asumió la presidencia con una política mucho más dura contra los carteles. Ese mismo año, la policía interceptó un convoy de Escobar, y aunque logró evadirlos, su esposa e hijos fueron detenidos por varias horas. Era una clara advertencia. El gobierno no dudaría en golpearlo en cualquier frente. Mientras tanto, emergía un rival de peso, el Cartel de Cali, dirigido por los hermanos Rodríguez, Gilberto y Miguel, José Santa Cruz Londoño y Elmer Pacho Herrera. Al principio hubo cooperación, pero las tensiones crecieron cuando Rodríguez Gacha, uno de los miembros principales del Cartel de Medellín, intentó controlar Nueva York, territorio cedido a Cali. Para 1987 estalló una guerra abierta, con asesinatos y atentados que llegaron hasta la puerta de la casa de Escobar en 1988. Paradójicamente, en esos mismos años el Cartel de Medellín alcanzó la cima de su poder. Introducía más de una docena de toneladas de cocaína al día en Estados Unidos, generando $70 millones diarios. El dinero era tanto que se perdían fortunas enteras entre humedad, ratas o descuidos. Controlaban el 80% del mercado mundial y Escobar era considerado uno de los hombres más ricos del planeta. Pablo Escobar aprovechó esa riqueza para reforzar su popularidad a través del fútbol. Financió generosamente al Atlético Nacional,
que pasó de ser un equipo de mitad de tabla a ganar la Copa Libertadores en 1989, la primera para un club colombiano. Esta inversión le dio prestigio, una base social más amplia y un mecanismo para lavar dinero, aunque con el tiempo las autoridades limitaron la injerencia de los narcos en el deporte. Pero la bonanza tenía un precio. Medellín, a finales de los 80, se convirtió en la ciudad más violenta del mundo. En 1991 registró más de 7.200 homicidios, un promedio de 18 diarios, mientras en Colombia la cifra nacional superaba las 25.000 muertes violentas al año. La combinación de guerra entre carteles, choques con las guerrillas y la ofensiva del Estado sumió al país en un escenario cercano al de un Estado fallido. Escobar no era el único responsable, pero su violencia exacerbó al máximo la crisis. A finales de los 80, la violencia de Escobar alcanzó niveles indiscriminados. El 27 de noviembre de 1989, el vuelo 203 de Avianca explotó poco después de despegar de Bogotá, dejando 110 muertos. El objetivo era asesinar al candidato presidencial César Gaviria, que por azar no abordó el avión. Semanas después, un camión cargado con media tonelada de dinamita explotó frente al Departamento de Seguridad en Bogotá, matando a 57 personas e hiriendo a más de 2.000. Así, la imagen de Robin Hood que cultivaba Escobar se contradecía con su faceta de terrorista que ordenaba matanzas masivas. Ese mismo año cayó otro de sus enemigos, Luis Carlos Galán, candidato presidencial y férreo opositor al narcotráfico, fue asesinado en agosto en Soacha. Su muerte abrió el camino a César Gaviria, quien ganó las elecciones de 1990, y se comprometió a enfrentar al cartel sin tregua. Sin embargo, en 1991 la Asamblea Nacional redactó una nueva constitución que eliminó la extradición a Estados Unidos, decisión que muchos atribuyen a sobornos del cartel. Con ese peligro temporalmente neutralizado, Escobar buscó una salida negociada. Propuso al gobierno cumplir una pena limitada a cambio de poner fin a los ataques contra políticos y jueces. El acuerdo fue aceptado, en parte por la desesperación de un país en crisis. Así, en 1991 se entregó voluntariamente, bajo una condición insólita: construir su propia prisión. Nació entonces la Catedral, un complejo levantado en una colina con vista a Medellín. Más mansión que cárcel, contaba con cancha de fútbol, jacuzzi, bar y hasta un telescopio privado. Para muchos, era el Hotel Escobar, un encierro hecho a medida, donde seguía manejando sus negocios. Diseñada como fortaleza, la prisión no era más que un refugio que lo mantenía a salvo de la extradición y de sus enemigos. El acuerdo que lo mantenía en la catedral estipulaba un máximo de 5 años de encierro, sin riesgo de extradición. Pero en 1992 la prensa reveló que seguía dirigiendo al cartel desde su prisión de lujo. Bajo presión, el gobierno intentó trasladarlo a una cárcel común, y Escobar escapó por un túnel secreto que había mandado construir. Su fuga marcó el inicio de la cacería final. Ahora enfrentaba no solo al Estado colombiano y al bloque de búsqueda, apoyado por Estados Unidos, sino también a viejos enemigos como el Cartel de Cali y a un grupo de justicieros conocidos como los Pepes. Aislado y cada vez con menos aliados, vio cómo su red se desmoronaba. En diciembre de 1992 estuvo a punto de ser capturado en una redada, y meses después su propio cuñado fue asesinado por los Pepes, señal de que hasta su círculo íntimo era vulnerable. Escobar logró resistir casi 1 año y medio, moviéndose entre casas seguras, hasta que fue localizado gracias a sus llamadas telefónicas. El 2 de diciembre de 1993, un día después de cumplir 44 años, fuerzas especiales lo cercaron en un barrio de Medellín. Al intentar huir por los techos junto a su guardaespaldas El Limón, cayó abatido con varios disparos. Algunos sostienen que se suicidó de un tiro en la sien para evitar la extradición, pero nunca se confirmó. Algunas cifras indican que más de 20.000 personas asistieron a su caótico funeral. Su muerte permitió al Cartel de Cali ocupar el liderazgo de narcotráfico, aunque pronto también sería golpeado. En los años 90 surgieron nuevas organizaciones, como el Cartel del Norte del Valle o el de la Costa Norte, y más tarde los grupos mexicanos se convirtieron en los principales actores del negocio. Colombia, poco a poco, empezó a salir de la sombra de Escobar. En 2016 se firmó un histórico acuerdo de paz con las FARC y Medellín pasó de ser la capital mundial del homicidio a un modelo de innovación urbana reconocido internacionalmente. Aún así,
Rastros de su legado persisten. La catedral fue convertida en un monasterio benedictino y los hipopótamos que introdujo en la hacienda Nápoles siguen reproduciéndose en la región. Pablo Escobar no solo fue un despiadado narcotraficante, fue el reflejo de un país atrapado entre la desigualdad, la violencia y la corrupción. Su imperio se derrumbó, pero dejó heridas profundas en Colombia y en el mundo. Recordar su historia no es glorificarla, sino entender hasta dónde puede llegar la ambición humana cuando se mezcla con el poder y la impunidad. ¿Piensas que su legado es solo el estigma de la violencia y crueldad que marcó a Colombia?